Morbius. Estaba haciendo lo que normalmente hacía a las condenadas 2 de la madrugada, metiéndome en YouTube o Facebook, o en algún otro sitio web que pudiera usar para entretenerme. Siempre tuve dificultades para dormir, así que solía ir a internet hasta que mis párpados lograran ponerse pesados y terminara adormilado ante el teclado, y haciendo esfuerzos sobrehumanos para meterme en la cama. Bueno, finalmente me estaba cansando, ya comenzaba a ceder a la cálida llamada de mi suave cama y acogedora cobija, cuando recordé revisar mi correo electrónico, el cual había descuidado durante más de una semana. Fui a mi cuenta y limpié los cupones vencidos, el correo no deseado y los archivos cuyo contenido no me llamaba la atención, hasta que encontré un correo electrónico real. Sin embargo, lo peculiar de este correo electrónico es que la cuenta que vinculaba el archivo adjunto era ilegible. El texto se había solapado sobre sí mismo, creando una colección revuelta y bastante inquietante de oscuros caracteres que evocaban alguna escritura ilegible. Bueno, mi computadora estaba bastante caliente, ya que había estado en ella por Dios sabe cuánto tiempo. Eso probablemente tuvo algo que ver con el colapso del texto o algo así. El correo electrónico no tenía descripción, ningún comentario, nada. Simplemente había un archivo de vídeo adjunto, nada más. El archivo rezaba, morbus.avi. Morbus. Extraño. Había oído esa palabra antes en alguna parte, pero no podía recordar dónde. Tuve conflictos al decidir si debía descargarlo y mirarlo, pero tenía curiosidad. Culpo a la noche y la desesperada necesidad de no aburrirme. El cansancio que anteriormente me invitaba al sueño, ahora brillaba por su ausencia. Al final asentí y descargué el vídeo, no encontré virus o amenaza alguna a mi computadora de acuerdo con el análisis de archivos que había instalado, por lo que aquello terminó de convencerme. Cuando el vídeo terminó su descarga de 20 minutos, observé la miniatura de este. Una habitación oscura con una mesa de metal, una sola bombilla colgando de una mera cuerda sobre ella. El suave resplandor de la bombilla apenas penetraba en la oscuridad. A duras penas alcanzaba a iluminar la mesa. Apreté el botón de reproducción, y el vídeo comenzó como estática que duró 45 segundos, y cortó directo a la habitación oscura con la larga mesa de metal por cuyo aspecto, intuía que era de uso médico, un gran gabinete de metal, de aspecto algo lúgubre se encontraba apoyado contra la pared. La mesa estaba iluminada en el medio de la habitación. Por muy extraño que parezca, no había sonido alguno. El vídeo era completamente mudo. La calidad del vídeo era horrible y muy granulada. La estática parpadeaba por un momento cada pocos minutos. La cámara que lo grabó debía de haber sido muy barata. Fue un poco frustrante de ver. Finalmente, después de unos 5 minutos, una figura humana caminó frente a la cámara, vestida con un abrigo oscuro y guantes. Llevaba una máscara similar a la de un doctor de plagas de un color blanco pálido con una capucha, manteniendo cada centímetro de su cuerpo oculto. Unas gafas rojas sobresalían de la pálida máscara, ocultando sus ojos. Lo más inquietante de todo era su gran altura. Era tan alto. Tendría que medir al menos 7, tal vez 8 pies por lo menos. Sus brazos eran escalofriantemente largos y sus dedos se asemejaban a huesudos palitos. El tipo hizo un gesto para algo, o alguien detrás de la cámara, curvando sus raquíticos dedos hacia algo que no podía ver. Otros 2 doctores, mucho más pequeños que el principal, pero igual de ataviados con tan inquietante atuendo, aparecieron a la vista, llevando algo en una camilla. Había una gran sábana blanca sobre lo que parecía ser un cuerpo. Esto se estaba poniendo extraño, ¿qué diablos era esto? Arrugué las cejas y seguí mirando mientras mi piel hormigueaba ligeramente. Los doctores colocaron la figura cubierta por la sábana sobre la mesa y retiraron las coberturas, revelando a un hombre atado a la camilla. Parecía aterrorizado y sus ojos llenos de miedo daban fe a ello.
Un pedazo de cuero estaba ceñido a su boca, evitando que gritara. Su frente brillaba por el sudor y su pecho se agitaba. Sentí que se me revolvía el estómago ante tal imagen. Esperaba por amor a Dios que solamente fuera una película enfermiza de terror, y que nada de esto fuera real. Tuve suficiente y le di pausa al video, cerrando la laptop segundos después. No me gustaban las películas de terror, y mucho menos las cosas de miedo. Me metí en la cama y dejé que mi corazón disminuyera su ritmo, tratando de calmar mis nervios. Es un video falso. Me dije a mí mismo en voz alta, es ridículo estar tan asustado, definitivamente es falso, un video que algunas personas hicieron. Se supone que debe asustar a la gente. Es probablemente un adelanto para una nueva película. Dejé escapar un suspiro y volteé, aliviado de haber hablado, de no tener miedo. Era tan infantil, por Dios. Al día siguiente me sentí un poco mal. Me dolía la cabeza y mi estómago como si estuviera lleno de piedras. Salí de la cama, me vestí y fui a trabajar. Caminé penosamente durante el día, irritable y enfermo. Regresé a casa sintiéndome como una porquería, pero no pude conciliar el sueño, incluso después de tomar unas pastillas para dormir. Como obviamente no estaría durmiendo pronto, me senté en mi silla y encendí mi computadora. Estuve deambulando en línea, jugando algunos videojuegos y escuchando música. Logré despejar mi mente de mi adolorido estómago. Tomando un sorbo de agua que había sacado de la cocina, cuando andaba en busca de otra píldora, recordé el vídeo de la otra noche. Parecía algo interesante, si es que no demasiado espeluznante. Y de todos modos era falso, así que no había nada malo en verlo de nuevo. Abrí el archivo y estaba donde lo había dejado. El hombre estaba atado a la mesa con la siniestra figura enmascarada flotando sobre él. Presioné play de nuevo y comencé a mirar el resto del vídeo. El hombre estaba acostado sobre la mesa, luchando contra sus ataduras. No había ningún sonido, así que no podía oír nada, pero me imaginé que estaba provocando un buen escándalo. La alta y desgarbada figura sacó una cuchilla del pequeño carro que había al lado de la mesa y la levantó hacia la luz, haciendo que la hoja brillara. El hombre en la mesa comenzó a llorar, sacudiendo la cabeza violentamente, movimiento que tornó su cara de color rojo. Sin inmutarse ante su desenfrenado furor, la figura sacó una pequeña caja del bolsillo de su abrigo. Un pequeño texto blanco apareció en la pantalla. La infección ha sido confirmada en el sujeto. Se realizará una cirugía inmediata. Volvió a guardar la grabadora en el bolsillo y bajó el cuchillo hacia el estómago del hombre, dando inicio al corte. Me encogí al ver aquello. Sin anestesia. El hombre negó con la cabeza y se sacudió violentamente, tratando de escapar de las ataduras que lo sujetaban, obviamente fallando en el intento. La figura simplemente continuó con la incisión, antes de colocar el cuchillo en el carro, esta vez con la hoja bañada en sangre. Ajustó sus guantes con algo de fuerza, asegurándose de que estuvieran correctamente colocados, luego introdujo la mano en el estómago del hombre y... Tuve suficiente. No quería ver más de eso. Falso o no, era repugnante. Mi estómago se sentía horrible en esos momentos, mucho peor que antes. No era algo de extrañar. Probablemente solo estaba siendo infantil, pero odiaba el gore. Aquello me hacía sentir enfermo y debería de provocar el mismo efecto en todos los que tienen algo remotamente humano en su consciencia. Me levanté de la silla, apagué la computadora y me tiré de lleno en la cama con el estómago cobrándome muy caro la osadía de continuar viendo ese vídeo. El mundo estaba lleno de cosas enfermas. Mis sueños estuvieron plagados con pesadillas en la segunda noche. Los vi, de pie en una habitación oscura de concreto formados en un círculo con el doctor más alto en el medio. Mi sueño estaba en la misma baja definición que el vídeo.
Cada vez que la imagen parpadeaba en un breve segundo de estática, el hombre enmascarado en el medio se movía un poco. No, no era realmente un movimiento. Era más equivalente a un tic. Aproximadamente para la tercera o cuarta vez que la estática sacudía mi sueño, se veía un símbolo grabado en la pared de concreto detrás de ellos, escrito con tiza blanca. Parecía una cruz. La estática volvió a parpadear y los doctores de repente aparecieron alineados contra la pared, con el más alto en el medio. Y el símbolo de tiza estaba ahora cubierto de sangrientas huellas de manos. Me desperté gritando en mi almohada, con todo mi cuerpo tan caliente que me sentía envuelto en llamas. Grité y grité, a pesar de que mi garganta se sentía como si alguien me hubiera metido una barra ardiendo al rojo vivo. Mi compañero de habitación irrumpió en el cuarto y me agarró por los hombros, llamándome por mi nombre. El sudor brotaba de mi pelo y se derramaba por mi frente mientras que mi estómago daba vueltas, aumentando mi agonía. No podía dejar de gritar a lo que no podía ver, sintiendo que mi cerebro estaba explotando en mi cabeza. Casi al instante, mi conciencia se desplomó ante el dolor. Cuando desperté, mi compañero de cuarto estaba en mi computadora, viendo el vídeo. Parpadeé, tratando de ignorar la punzante agonía en mi cabeza y estómago y cojé hacia él. ¿Por qué? ¿Estás viendo eso? Le pregunté, tratando de evitar enfermarme de nuevo. No lo sé. Estaba en tu pantalla cuando entré después de que tú, ya sabes. ¿Después de yo qué? Tío, estabas gritando como un gato en agonía y vaciaste el estómago en todas partes. Hay vómitos por todo el piso. Miré detrás de nosotros, haciendo una mueca ante los calambres en mi estómago y músculos, y miré al piso. No parecía vómito, sino más bien como el aceite de un automóvil. ¿Esto vino de mí? Le pregunté mientras mi estómago protestaba nuevamente y estremecía mi cuerpo. No vómites. Fue todo lo que rogué en esos instantes. Oh, sí. No quería moverte hasta que estuvieras despierto. Creo que será mejor que te llevemos a un hospital. Rápidamente negué con la cabeza. No, no, está bien. Estoy bien. Odiaba los hospitales. Odiaba a los doctores. De ninguna manera. Amigo, sé que le tienes miedo a las consultas de los médicos y esa mierda, pero vomitaste basura negra. Eso no es natural. Me limité a negar con la cabeza una y otra vez, insistiendo en que estaba bien. Él solo rodó sus ojos y murmuró. Será tu funeral. Regresé cojeando a mi cama y vi a Brian, el compañero de habitación antes mencionado, mirar el vídeo. Negaba con la cabeza de vez en cuando, a veces incluso diciendo oh Dios. Cuando el vídeo terminó, se volvió hacia mí, con una expresión que en otra ocasión hubiera encontrado divertida. Amigo, esto es repugnante. ¿Por qué diablos verías algo así? Me encogí de hombros. Alguien me lo envió, no lo vi todo. Ni tenía planeado hacerlo, fue lo que no dije. Brian rodó los ojos y negó con la cabeza. Se levantó de la silla y salió de la habitación, regresó con un trapo y limpió mi vómito. Me debes una, guarro. Colocó el trapo en el cubo y salió por la puerta, pasaron escasos segundos antes de que metiera nuevamente su cabeza a través del marco. Por cierto, ¿te importaría mucho el no gritar a los cuatro vientos cuando decidas tener un ataque de pánico? Me asustaste muchísimo. Pensé que estabas muriendo. Cuando se fue, misteriosamente los calambres cesaron, fui a mi computadora y me senté. El vídeo todavía estaba arriba, pero dudaba en terminarlo. El vídeo era algo tan vil, pero mi curiosidad me hizo tomar el mouse y presionar la opción de reproducir nuevamente. El vídeo comenzó de nuevo con estática, y la figura volvió a pasar frente a la cámara. Pero, esta vez, los otros fueron inmediatamente a la mesa llevando una camilla cubierta con una sábana, llevando al hombre debajo de esta. La sábana fue retirada, pero esta vez no era la misma persona.
Espera, eso no estaba bien. ¿Era un vídeo diferente? No, tenía la misma horrible definición. Oscura y granulada. Pero, esta no era la misma persona. Su cabello era más largo, era un poco más bajo que el otro tipo. Seguí mirando, confundido y un poco nervioso mientras el comienzo daba inicio de la misma manera. La picuda figura deslizó un dispositivo de grabación desde su abrigo y murmuró a la caja. El mismo texto blanco apareció en la pantalla. La infección ha sido confirmada en el sujeto, se realizará una cirugía inmediata. El primer doctor cortó el estómago, solo para introducir su mano en la abertura, y comenzó a quitarle el intestino delgado. Un grueso pegamento negro goteaba de los órganos en lugar de sangre. No había sonido alguno en el vídeo, pero me gustaba creer que el hombre estaba gritando en voz alta, mientras miraba aquella horrida escena envuelto en una insoportable agonía. Esto no estaba bien. ¿Qué pasó con el otro hombre? ¿Por qué era esto diferente? Miré la barra de tiempo en la parte inferior. 30 segundos y no había otras imágenes después de ese clip. El médico extrajo algunos órganos más, cortando y recortando la cavidad del cuerpo, luego sacó un pequeño frasco del carro y lo llenó con aquella horrida sustancia que ocupaba el interior del cuerpo. El hombre dejó de agitarse, y se quedó inmóvil sobre la mesa con el pecho palpitante y la sangre goteando de su boca. Dijo algo, pero no tenía manera de saber qué era exactamente. Ningún texto llegó a la pantalla. El doctor colocó la jarra en el carro e hizo una señal detrás de la cámara. Los otros doctores corrieron hasta quedar al lado de la camilla. El hombre negó con la cabeza mientras abría sus ojos como platos. El doctor lo ignoró, luego sacó un paño de uno de sus bolsillos y se lo puso sobre los ojos. Ellos quitaron la correa de la boca y terminaron por meter algo en ella antes de tirarle de las mandíbulas. No podía imaginar sus gritos. Salieron y el doctor principal sustrajo una cuchilla con un filo dentado del carro. Los últimos 5 minutos mostraron al médico arrancando el resto de las entrañas. El estómago, el hígado, el corazón y demás órganos se vieron arrancados de cuajo. Los dientes no tuvieron mejor destino y fueron a parar a otro recipiente, dejando al sentenciado a morir desangrado. Me estremecí, noté en mi columna escalofríos. ¿Qué infiernos fue eso? Aquello era asqueroso incluso para una película de terror. Mi garganta se apretó, y cerré mi ordenador. Dios, no lo entendía. Lo que hizo que me doliera la cabeza era ese vídeo. Seguramente había visto algo peor que aquello en los cines. No podía recordarlo, pero algo en el vídeo había hecho que mi estómago se revolviera. Bajé las escaleras para tomar un vaso de agua, con la cabeza palpitante de nuevo. Mientras llenaba una taza en el fregadero, mi brazo se apretó. Se me revolvió el estómago. Sentí como si alguien me hubiera pegado en las tripas, y me doblé, agarrando el fregadero para evitar caerme. Me atraganté y jadeé, sintiendo un dolor raspante en mi estómago y pecho. Mis nervios se tensaron y sentí cómo se apretaba la mandíbula. Inmediatamente me enfermé, el vómito me quemó la garganta cuando se abrió paso y salió de mi boca, escociendo mis labios. Jadeé en voz alta, y salía un chorro oscuro de mi boca. Permanecí encorvado sobre el fregadero, temblando como una hoja durante al menos 10 minutos, llorando y agitado. Cuando abrí mis ojos, mi pecho agitado y mis pulmones jadeando en busca de aire dulce, miré el desastre. Un horrible sabor inundó mi boca, como a comida podrida y leche en mal estado. Mi corazón dio un salto en mi pecho, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Una sustancia espesa y negra se adhirió a los lados metálicos del fregadero y obstruyó el desagüe. ¿Qué era eso? Eso no era natural. ¿Qué me está pasando? Di un grito ahogado, colocando una mano en mi frente empapada de sudor frío.
Traté de recuperar el aliento, mi pecho estaba aún agitado, y mi mente desbordaba de pensamientos dolorosos. Me estaba muriendo. Dios, por favor no. Había tantas cosas que no había hecho todavía. Hay tanto que hacer. La agonía era insoportable. Traté de llamar a Brian hasta que recordé que ese día estaría trabajando, y no volvería hasta tarde esa noche. Estaba solo en nuestra casa, temblando y vomitando líquido negro y posiblemente pudriéndome desde adentro. Estaba demasiado exhausto para buscar mi teléfono y llamar a un médico. Todo dolía, casi como si alguien hubiera metido mis músculos en una trituradora de carne. Tenía mucho dolor, un dolor abrasador. Me llené otro vaso después de que había dejado caer el otro y se rompió en el fregadero lleno de esa sustancia, y luego me metí en la cama. Necesitaba descansar. Necesitaba dormir un poco. No estaba pensando bien, no estaba procesando las cosas bien. Me puse las sábanas sobre la cabeza, dejándome caer de costado. Mi estómago se sacudió en mi cuerpo, retorciéndose y cayendo. A una parte de mí no le importaría morir. Por lo menos, no estaría obligado a sufrir más con esto. A pesar de los latidos en mi cabeza, me sumergí en un sueño muy intranquilo. Una vez más, los médicos invadieron mi sueño. Estaban de pie a mi alrededor, atando mis muñecas a la fría mesa de acero, la luz que caía del techo brillaba en mis ojos. De los doctores, goteaba ese líquido aceitoso y oscuro, como si estuvieran hechos de la misma. Se filtró por debajo de sus máscaras, goteó en el suelo, encima de mí a medida que se alzaban sobre mi persona. Susurros y silbidos llenaron mis oídos, como una habitación llena de grillos. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Las figuras con pico me rodeaban, escalpelos y cuchillas aferrados a sus dedos enguantados y goteantes. Podía sentir el corte en mi carne, el frío metal de sus instrumentos cortar en mi piel. Me rasgaron y me desgarraron con diferentes sierras y cuchillas, goteando un líquido negro de mis heridas en lugar de sangre. El dolor era insoportable, cegador. Cuando me penetraron como en una clase de ciencias, diseccionando una rana, sentí una sensación de ser observado, los ojos se clavaron en mí mientras me veía a mí mismo abrirme y destrozarme desde el interior. Lentamente volví la cabeza. Había tantas personas cubriendo el lugar, sus pechos y estómagos estaban abiertos, sus intestinos cubiertos de mugre negra y desenrollados en el suelo, sus ojos vidriosos y en blanco. Algunos colgaban de las paredes, otros yacían inertes en el suelo. Observé que los médicos me apretaron con más fuerza, y cómo preparaban sus herramientas. Mi mente estaba tambaleándose de terror. Me gritaba que hiciera algo, dijera algo, pero no podía. El hombre del segundo vídeo se sentó contra la pared, la sangre goteaba de su boca. Él levantó su pálido rostro para mirarme y se limitó a sonreír, en sus encías desdentadas estaban bañadas en sangre. Él sonrió y me miró con sus ojos lechosos, entonces simplemente ha pronunciado una sola cosa. No, no dejes. Que el doctor te encuentre. Desperté sollozando, mi corazón golpeando contra mi pecho como un martillo. Sentía que mi piel estaba en llamas, y no podía dejar de temblar. ¿Qué estaba sucediéndome? ¿Qué me pasaba? Mi estómago se sentía como si alguien hubiera golpeado repetidamente su puño contra él. Apenas podía moverme, apenas podía gemir. Revisé la hora, 10:57 p.m. Jueves. Había dormido durante 5 días, 5 jodidos días. Me estremecí mientras trataba de levantarme, todo mi cuerpo latía y latía. Nunca había en mi vida sentido tanto dolor, nunca me había sentido tan enfermo. Brian. Gemí sin moverme de la cama. No hubo respuesta. Brian. Silencio. Lentamente me di la vuelta de mi cama, aferrándome a las sábanas mientras me quedaba quieto.
Necesitaba mi teléfono, necesitaba llamarle y llegar a un hospital. Todo mi cuerpo estaba sufriendo una agonía. A medida que mis pies tocaron la alfombra, mi estómago dio un vuelco. Vomité por todo el suelo, el fluido negro brotando de mi garganta. ¡Oh Dios! Me estaba muriendo. Me estoy muriendo. Saldría en el periódico, encontrado en mi piso, podrido de adentro hacia afuera. Estos pensamientos me enojaron haciéndome sentir peor, y me provocaron un ataque de pánico agitado. Saqué mi teléfono de mi mesa de noche y llamé al 911, y escuché el sonido. Una vez. 2 veces. 3 veces. De repente, un fuerte estallido de estática brotó de los altavoces en mi teléfono. Grité y lo dejé caer, llevando mi mano a mi ahora palpitante oído. La estática todavía gritaba a pesar de que prácticamente la había arrojado al otro lado de la habitación. ¿Qué diablos estaba pasando? Salí de mi cuarto y cogé hasta la habitación de Brian. Su cama estaba vacía. Me pasé la mano por encima del colchón. Fría. No había dormido allí. Las sábanas estaban sucias y tiradas hacia atrás, algo inusual para Brian, ya que el tipo era un obseso de la limpieza. Líquido negro corría por mis labios y bajó por mi barbilla. Me atraganté con él, agitado y temblando hasta que vomité sobre la alfombra limpia de Brian. Me sentía tan débil. ¿Dónde estaba? Necesitaba sentarme. Me senté en la cama de Brian, la cabeza entre las manos. Yo no podía conducir al hospital. Apenas podía caminar, y mucho menos manejar un coche y conducir 40 millas al hospital más cercano. Como me ahogué en mis mismos pensamientos asustados culpables, oí un zumbido que rompió el silencio, el sonido provenía de la mesilla de noche de Brian. Su teléfono estaba sonando, y el identificador de llamadas mostraba a Angela. Tomé el teléfono y contesté, frenético. Angela. Es Michael. Michael. Ahí estás, ¿dónde diablos está Brian? Preguntó ella, frenética y su voz estaba llena de miedo. Espera, yo también lo estoy buscando. Nadie lo ha visto durante estos 5 días. Fuimos a su casa, vimos que tú estabas dormido, pero él no estaba allí. No ha ido a trabajar, tampoco ha ido a la escuela, y no ha respondido a su teléfono. El teléfono temblaba mientras mis manos comenzaron a temblar. 5 días. ¿No lo has visto? No, no lo he hecho. Escucha, Angie, necesito ayuda. Necesito una ambulancia, yo te necesito. La comunicación se cortó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, temblando. No hay servicio. Dejé caer el teléfono, luego salí cojeando a mi habitación, mi estómago atándose en nudos apretados. Me gustaría usar mi computadora para obtener ayuda. Podría usar Facebook, Skype, de alguna manera. Mi casa era el única aquí por una buena media hora. Era el único en una obra en construcción en la actualidad. Buscar ayuda exterior era inútil. Estaba cojeando en la habitación, el monitor de la computadora brilló. Volví la cabeza para mirar a mi ordenador portátil, el video, Morbus.avi fue lo que vi en la pantalla. No, yo no necesito eso, no ahora. Caminé hasta mi laptop y me senté, tratando desesperadamente intenté salir del vídeo. Se negó a cerrar, a pesar de las veces que hice clic en la X, casi salté cuando el vídeo se rompió en estática. Vamos, pedazo inútil de mierda. El vídeo se reprodució, y sentí como mis piernas repentinamente se adormecían. Yo no podía moverlas. Empecé a sentir pánico, mi corazón golpeando en mi pecho. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo moverme? Me retorcía en la silla hasta que el entumecimiento se extendió en mi torso y los brazos. Me estremecí cuando me caí. El vídeo se rompió por la estática, los médicos estaban parados alrededor de la mesa, rodeando a un humano en la mesa.
En la horrible calidad del video pude ver que estaba inerte, sin moverse. Las figuras cubiertas ataron al hombre y luego se perdieron de vista, dejando solo al médico más grande y al hombre sobre la mesa. Pero, cuando despejaron, se sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Mi corazón saltó a mi garganta y mi pecho se apretó. No. Dije en voz alta, mi voz se elevaba. No, querido Dios. Brian estaba atado a la mesa, sus ojos distantes y vidriosos. Parecía tan fuera de sí, tan confundido. Ahogué mis sollozos, mirando la pantalla con horror. La figura picuda levantó un dispositivo de grabación a su cara como lo había hecho 2 veces antes. Mi columna se estremeció cuando el mismo texto apareció en la pantalla. Se ha confirmado que el sujeto tiene la infección. Se ha indicado una cirugía inmediata. No, gemí, gritando a la computadora portátil. Brian ha estado desaparecido durante 5 días, la voz de Angela resonó en mi cabeza. Esto tenía que ser una broma de mal gusto. Una broma cruel, repugnante y enfermiza. Por favor, que hayan reiniciado mi reloj, que todos los involucrados me engañen haciéndome creer que mi mejor amigo estuvo desaparecido durante casi una semana. Que sea una broma. Pero mis esperanzas se desvanecieron cuando me di cuenta de que las piernas de Brian habían sido rotas en ángulos imposibles, el hueso sobresalía de su rodilla, la sangre se había endurecido en la articulación astillada. No había forma de que pudieran ser efectos especiales. Durante más de 15 minutos observé cómo la figura tallaba a mi compañero de cuarto como lo hacía con los demás, desgarrando su estómago en pedazos con las muchas herramientas afiladas en su pequeño carrito. Brian no se agitó, no gritó, solo observó horrorizado cómo su cuerpo se abría y se despedazaba ante él. Las lágrimas corrían por su rostro, los círculos oscuros debajo de sus ojos contrastaban con su piel pálida. Estaba mirando a la cámara, como si supiera que yo estaba mirando, con angustia en sus ojos sin luz. La criatura enmascarada colocó sus herramientas ensangrentadas en el carro a su lado, el frasco de sustancia viscosa negra, y los órganos junto a los utensilios manchados de rojo. Brian, todavía aferrado a la vida, inclinó débilmente la cabeza hacia la figura. Parecía tan cansado, tan débil, tanto contraste con la última vez que lo había visto. ¿Por qué? El texto apareció de nuevo. Sospechaba que era Brian quien hablaba. La figura golpeó la mesa con los dedos enguantados, luego más texto. ¿Por qué has sido infectado? Estamos terminando con todo el sufrimiento que el mundo podría traerte. El sufrimiento que podrías traer al mundo. Vi que Brian se estremeció y luego cayó flácido. La figura dobló un dedo en forma de garra detrás de la pantalla, y el resto de las personas enmascaradas lo desató y se lo llevó. Esperaba que el video terminara ahí, pero en cambio, el médico se acercó a la cámara, mirándome. Su pico blanco pálido parecía tan cerca de la pantalla que podría haber sobresalido de mi monitor. Las gafas escarlatas que ocultaban sus ojos brillaban en su máscara, sus verdaderos ojos ocultos a la vista. Estuvo quieto por unos momentos, solo mirando a la cámara. De repente, un texto blanco inclinado llenó la parte inferior de la pantalla. ¿Ves lo que has hecho? La pantalla parpadeó con estática y mi computadora portátil se volvió negra. Enterré mi cabeza en mis brazos, la agonía sacudiendo mi cuerpo. Sentí lágrimas picar en mis ojos y correr por mis mejillas. Sollocé en voz alta, rogando a un Dios que ya no estaba seguro de que existiera. No, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Nunca habíamos hecho nada malo. Nunca he sido mala gente. ¿Por qué nos pasó esto? Mis preguntas nunca fueron respondidas. Mi cuerpo estaba envuelto en un dolor abrasador, tan fuerte que grité, agarrándome la cabeza. Un vómito negro fluyó de mis mandíbulas, goteando por mi barbilla, mi garganta. Me estaba ahogando, jadeando, incapaz de tomar aire.
Mi boca se llenó con el sabor de la carne podrida y la basura. Mi garganta ardía. Sentí como si alguien me hubiera clavado un hierro candente y presionado el metal fundido contra las paredes de mi estómago. Estoy muriendo. Pensé amargamente. Voy a morir. Tosí y me atraganté, el vómito negro salpicó mi frente, mi regazo, mi escritorio. En todos lados. Me atraganté, tratando de recuperar el aliento. Mi visión se nubló. Me sentí tan distante y mareado. Mi cuerpo comenzó a apagarse. Me estremecí enormemente, el tambor en mi cabeza no dejaba de golpear mi cráneo. Me sentí deslizarme hacia la inconsciencia y pronto, la oscuridad me atrapó. Cuando me desperté, me encontré con el sabor amargo y salado del cuero en la boca. Estaba atado a una mesa fría de acero, mi vista cegada por una luz brillante sobre mí. El resto de la habitación estaba completamente oscuro, tan oscuro que no podía ver más allá de 2 pies por delante o a un lado de mí. Ignorando la agonía que recorría mi cuerpo en oleadas, traté de entender mi situación. La realidad me abofeteó y me envolvió la fría verdad, mientras miraba la luz roja parpadeante de una cámara de aspecto muy antiguo, no muy lejos de la mesa a la que me sujetaban. Grité a pesar de las ataduras apretadas entre mis dientes. Lágrimas caían de mis ojos y los cerré instantáneamente para que no pudiera ver la horrible escena que tenía delante. Negué con la cabeza y me retorcí en mis ataduras, tratando de escapar, para tratar de escapar. Me sujetaron a la fría mesa de metal. Mis luchas se volvieron inútiles. Cuando abrí los ojos, todavía nublados por el mareo y la enfermedad, los vi, 5 de ellos. Sus picos pálidos apuntaban hacia mi cara. Sollocé, mi voz apagada rebotando a través de la habitación casi vacía. Mi garganta ardía mientras suplicaba a través del trozo de cuero, un fluido oscuro goteaba a través de mi hocico. El más alto hizo un gesto a los demás para que se alejaran, luego volvió a mi lado, levantando un bisturí de metal en una mano enguantada. Sentí que la muerte amenazaba con envolver sus manos heladas alrededor de mi garganta mientras analizaba mi situación. Esto no era un sueño, era una horrible pesadilla. No me despertaría con un sudor caliente, mi corazón golpeando contra mi pecho por el alivio. No, fue real. Miré al doctor encapuchado, clavándome dagas a través de mis lágrimas. Fue cuando volvió su pico hacia mí que entendí. Finalmente lo entendí ahora. Morbus, el nombre del archivo, una palabra que había aprendido en una clase de lengua extranjera, el nombre en latín de enfermedad. Los picos me eran familiares, y ahora lo recordaba, llevado de regreso a la clase de historia en la escuela secundaria. Las máscaras que usaron los doctores de la plaga durante la enfermedad de la peste negra que azotó a Europa. Por lo que recordaba de los doctores de la plaga, eran médicos de segunda categoría que no estaban calificados para una verdadera profesión médica. Fueron utilizados en 1348 durante la epidemia de la peste negra. La mayoría de ellos moriría por la exposición. La cruz. La cruz en mis sueños. La misma cruz exacta que estaría pintada en la puerta de la casa que albergaba a los contaminados. Los moribundos. Las palabras que pronunció el médico volvieron a mí, el texto blanco e inclinado cubría la parte inferior de la pantalla. Se ha confirmado que el sujeto tiene la infección. Se ha indicado una cirugía inmediata. Me di cuenta, lo entendí perfectamente ahora. Había estado tan enfermo, tan desgarradoramente enfermo que no podía pensar con claridad. Pero lo tengo ahora. Estábamos infectados. Estábamos infectados por la enfermedad que nos pudrió por dentro. El video me contagió, y ahora los médicos tenían que cuidarme. Estaban acabando con el sufrimiento que el mundo me puede causar. El sufrimiento que le causaría al mundo. Es por eso que me sentí tan mal por el video, los sentimientos horribles que me dio, porque era real.
El doctor de la plaga que estaba frente a mí se quitó los guantes, todavía agarrando el bisturí. Luego, sacó un dispositivo de grabación de su bolsillo. La voz muerta y hueca retumbó en mi cabeza. Era una voz tan repugnante, una voz quebrada por la enfermedad y la edad. Se ha confirmado que el sujeto tiene la infección. Se ha indicado una cirugía inmediata.